Tras varios meses de leves movimientos en el mundo de las criptomonedas, hace unas semanas este mercado ha vuelto a las andadas con bajadas y subidas drásticas de su valor. Una de sus principales razones, la victoria que recientemente tenía Grayscale en los tribunales frente a la SEC estadounidense. Vamos a hablar en este podcast de cómo esto afecta de forma significativa al futuro de la economía virtual. Pero antes un pequeño disclaimer. Y es que como podrás observar, si ahora mismo me estás viendo desde el blog, desde el canal de YouTube o desde Spotify, o como podrás escuchar si haces lo propio desde cualquier plataforma o servicio de podcasting, acuérdate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos programas, hay cambio de setup de grabación. Aún no sé si adelantaré este episodio o lo acabaré publicando 2 semanas más tarde de cuando lo estoy grabando. Hago esto, por cierto, para tener asegurada la continuidad, si una semana, por lo que sea, no puedo grabar o montar el episodio. Pero este es el primero que grabo desde el estudio que tengo en Madrid. Los anteriores, como dije en el primer programa, fueron grabados desde Asturias. Lo cual a la vez es una buena y una mala noticia. Buena porque en principio la calidad debería ser superior. Tanto la cámara como sobre todo este micrófono que estoy utilizando son de nivel profesional. Y quiero pensar que esto se acabe notando tanto en la resolución de la imagen como en la calidad del sonido, que debería tener algo menos de eco que en anteriores episodios. Pero también es una mala noticia, ya que al ser el primero que grabo en este setup y para colmo hacerlo desde un sistema operativo distinto, puede que aparezcan los típicos artefactos esperables de la primera grabación y que no podré corregir hasta que la comunidad, tú incluido, me deis el feedback oportuno. Así que lo dicho, a partir de ahora la amplia mayoría de programas se grabarán bajo esas condiciones e iré, según me vayáis diciendo, arreglando lo que haya que arreglar para que ya no solo el contenido, sino el contenedor sea lo mejor posible. Dicho esto, dentro intro. Como te decía hace un momento, recientemente la Corte del Distrito de Columbia ha dado la razón a la firma de inversiones Grayscale frente a la demanda que había hecho la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, más conocida como la SEC. ¿Qué estaba en juego en este juicio? Pues nada más y nada menos que la prohibición de ofertar ETFs de Bitcoin. Es decir, la posibilidad de que una firma de inversiones pueda o no ofrecer un vehículo de inversión basado en Bitcoin a sus clientes. La SEC, que como ya expliqué en un artículo previamente en el blog, como parte interesada en desacreditar el valor de las criptomonedas mientras desarrolla su propia cripto centralizada, en este caso el dólar digital, defendía que crear ETFs de criptomonedas debería ser ilegal. Gracias a la sentencia del Corte de Distrito de Columbia, se tumba esta medida y ahora la SEC tiene la posibilidad de llevar el tema al Tribunal Supremo. Algo que no queda del todo claro que estén dispuestos a hacer, más que nada porque de hacerlo es muy probable que la sentencia vuelva a ser la misma. El primer ETF de Bitcoin podría llegar pronto cuando el tribunal falle a favor de Grayscale sobre la SEC. CNBC. Esa sentencia ha hecho que el Bitcoin y con él la mayoría de criptomonedas sufriera una subida significativa de su valor debido a la trascendencia que podría tener esto para el futuro de todo el ecosistema. ¿Qué por qué? Ahora lo vamos a ver. Los ETFs de criptoactivos. Por no entrar en muchísimos detalles técnicos, quédate con una idea. Los ETFs son como las acciones o los bonos, es decir, un vehículo de inversión sobre un activo, con la única diferencia de que en el caso de los ETFs el activo es un fondo y no un único activo. En el caso de las acciones o los bonos, lo que compras es una participación de una empresa que cotiza en bolsa, con las acciones, o de la deuda de un país, con los bonos. Con los ETFs lo que compras es una participación en un fondo cotizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gracias a los ETFs es posible aumentar tu exposición, es decir, invertir en muchos activos a la vez,
sin tener que ir uno a uno haciéndolo a mano. Es el fondo de inversión, en este caso Grayscale, quien compra el activo y luego lo trocea para darle una participación a cada poseedor de un ETF. Por este motivo, se suele comparar los ETFs a los fondos de inversión indexados. Un servidor, como ya expliqué en su día por el blog, gestiona varias carteras de inversión, tanto a nivel personal como con la empresa, que invierten, valga la redundancia, en fondos indexados. Gracias a ello, y con muchos menos recursos, tanto económicos como logísticos, puedo estar invirtiendo de una forma mucho más segura al asumir un menor riesgo. Te lo explico con un ejemplo. Imaginemos que el S&P 500, las principales 500 empresas de la bolsa norteamericana, han tenido esta última semana un buen desempeño, subiendo un 5% su valor global. Por contra, el IBEX 35, esto es, las 35 primeras empresas españolas en cuanto a cotización bursátil, han perdido de media un 2%. Si mi estrategia de inversión hubiera sido comprar acciones de, por ejemplo, Telefónica, probablemente hubiera perdido esta semana. Como mi estrategia es diversificar mediante fondos indexados, y estoy expuesto en un 30% a la bolsa americana y un 10% a la española, tendré una subida leve, pero subida a fin de cuentas al haber asumido menor riesgo. Pues esto mismo ocurre con los ETFs, que nos permiten comprar acciones o bonos de uno o varios activos a la vez, con dos ventajas añadidas. La primera es que no necesitamos tener el mínimo de inversión marcado por el activo. En el momento de preparar este guión, las acciones de Apple cotizan a $189. Es decir, que necesito como mínimo $189 para poder comprar una acción. Sin embargo, y según el fondo de inversión que esté detrás del ETF, podré seguramente comprar un ETF asociado, directo o indirectamente, al valor de Apple por mucho menos. Tampoco tenemos que pegarnos con la burocracia en materia de inversiones. Además, da la casualidad que los ETF se compran como quien se suscribe a un fondo de inversión. A día de hoy ya hay aplicaciones que te permiten hacerlo desde el propio móvil y en cuestión de 1 o 2 minutos, sin tener que ser un operador de inversión regulado ni nada por el estilo. Este último punto es sin lugar a dudas importantísimo en el caso del que hablamos en este programa. Aunque algunos ya estemos habituados a operar con criptomonedas, lo cierto es que su uso sigue siendo bastante complejo para el grueso de la sociedad. Gracias a que ahora los fondos de inversión como Grayscale pueden ofertar a sus clientes vehículos de inversión basados en criptomonedas, se abre enormemente el mercado. Habrá muchísimos más inversores tradicionales que quieran estar expuestos, aunque sea de forma minoritaria, al mercado cripto. Personas que por ellas mismas probablemente no estarían dispuestos o ni tan siquiera tendrían los conocimientos técnicos a abrirse una cartera cripto y a saber cómo deben comprar Bitcoin o la moneda virtual que sea. Confianza en un mercado que adolece precisamente de ello. El que ahora cualquier fondo de inversión pueda ofrecer ETFs asociados a criptoactivos significa que las operaciones de compra y custodia de estas monedas las hará el fondo y no el usuario final. ¿En qué se traduce esto? Pues en que de pronto dota de muchísimas mayores garantías a este tipo de producto financiero tan denostado por la mayoría de gobiernos. Unos gobiernos que, recordemos, ven en las criptomonedas y su potencial de convertirse en un sistema económico alternativo un grave problema para su futuro. A fin de cuentas, si un porcentaje significativo de ciudadanos usan criptomonedas descentralizadas como el Bitcoin o el Ethereum para realizar operaciones del día a día, esto supone que el gobierno, con su banco central, pierde parte del control monetario que ahora mismo tiene al ser la moneda fiat de cada país el principal sistema de transferencia económica. Y llevado a un extremo, el que ese porcentaje sea mayoritario, perdería directamente el control de la economía, pasando a ser un agente con muchísimo menos poder sobre los ciudadanos. A la decisión de la Corte de Columbia le ha seguido el registro de peticiones de constitución de ETFs en Bitcoin por parte del fondo de inversión BlackRock, que atesora 9 billones de fondos gestionados, y del fondo Fidelity, con 4,3 billones, dos de los fondos más grandes del mundo. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Las cripto como un vehículo de inversión más.
Dentro de poco será lo más normal del mundo contratar un fondo de pensiones o un fondo de inversión y que éste, dentro de su estrategia de diversificación, esté indexado la evolución de alguna criptomoneda. Algo que ahora, gracias a este apoyo de Estados Unidos a los ETFs basados en cripto, ya es posible. En última instancia, y seas o no partidario del auge de la criptoeconomía, lo cierto es que el simple hecho de que algunas de estas monedas virtuales, como es el caso del Bitcoin o el Ethereum, no dependan de criterios gubernamentales, sino del funcionamiento sistemático de un algoritmo que además es totalmente auditable y transparente, va a empujar a cada vez un mayor número de personas a verlas como un vehículo de inversión más. Y puesto que el valor se basa en el interés, en la confianza que demuestra la sociedad con su uso, presumiblemente ayudará a que su valor crezca con el tiempo. Pero ahora, turno para ti. ¿Crees que las criptomonedas se volverán en algún momento un sistema de transferencia de bienes como mínimo al mismo nivel que el dinero fiat actual? ¿Estarías dispuesto a adquirir un ETF que esté expuesto al valor de una criptomoneda como Bitcoin? Te leo en comentarios. Enclave Digital es el videopodcast de Pablo C. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, tecnología y reputación, te agradecería que le dieras a suscribirte en mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos que crees que les puede interesar. Seguimos.